Entonces, continuando un poco con la parte de microscopía electrónica de barrido, que no llegamos a ver la vez pasada, solamente vimos algunas diferencias entre los contrastes de electrones secundarios, retrodispersados, ¿sí? Eh, Otras de las señales que se generan, que nosotros vimos de hecho, son rayos X característicos, ¿sí? Entonces hay una técnica muy importante que se suele utilizar en conjunto con toda lo que es la microscopía, que es el microanálisis con sonda de electrones, ¿sí? Entonces, no va a ser bastante breve esto, es como para que ustedes sepan, digamos, a la hora de si van a un microscopio, de cómo abordarlo, ¿sí? Porque incluso para el análisis de nanopartículas es muy complicado, de hecho. Eh, bueno, entonces, el microanálisis básicamente es una técnica que me permite realizar análisis elementales, o sea, básicamente puedo identificar qué elementos tiene mi muestra, ¿sí? En los volúmenes del orden que habíamos visto la vez pasada cuando evaluamos el volumen de interacción, o sea que tenemos del orden del un micrómetro cúbico, ¿sí? Aproximadamente. ¿Se acuerdan que se generaba todo ese volumen de interacción de una gota, de un micrón cúbico? Y lo bueno es que en realidad yo en todo momento puedo saber, digamos, en qué zona de la muestra tengo esa señal detectada, ¿sí? O sea que es una técnica más bien local también, ¿no? Y la forma, digamos, van a encontrar dos tipos de técnicas asociadas. Por un lado, la espectroscopía de rayos X dispersiva en energía, ¿sí? Y en la otra, que utilizamos un espectrómetro con un cristal, para seleccionar la longitud de onda, es la espectroscopía de rayos X dispersiva en longitud de onda, que esta no es tan común, no está en cualquier microscopio. Lo más común, y lo que vamos a ver ahora, es la DDS, ¿está bien? Eh, y lo tenemos. Siempre digamos que nosotros hacemos incidir electrones en la muestra, se generan rayos X, ¿sí? Emisión continua y rayos X característicos. Entonces es una herramienta que la tenemos tanto en un SEM como en un TEM. ¿Bien? ¿Y qué me permite hacer? Bueno, un análisis de tipo más cualitativo, que me permita evaluar la composición química local, como por ejemplo acá. De hecho acá tenemos una imagen es de electrones retrodispersados, esta que está acá, ¿sí? Bueno, recuerden que las diferencias de grises las podía atribuir a diferencias de número atómico, y es de una muestra de roca, o sea que tengo distintas fases minerales, esto que está acá, ¿sí? Acá, digamos, lo que estoy haciendo es escanear la muestra de electrones después en esta zona y recolectar, ¿sí?, el espectro, ¿sí?, los rayos X característicos de esta región, ¿está bien? Que la mido a través de entonces de un espectro de intensidad en función de la energía. Y de esa forma entonces puedo ver, digamos, esta fase a qué corresponde, ¿sí?, e ir moviéndome punto a punto por la muestra, siempre considerando que obviamente no es que esto no es una técnica superficial, ¿no?, sino que estamos analizando todo un volumen, ¿sí? Y el tamaño del volumen analizado, como ya vimos, y ustedes lo vieron también antes, y pueden incluso hacer la simulación de Monte Carlo, va a depender de la energía de las incidentes, ¿sí?, con los cuales yo esté excitando a los elementos de mi muestra. Entonces puedo hacer esto, ¿sí?, medir la composición local, ver de qué tipo de elementos compone mi muestra, y a su vez ver cómo están distribuidos, ¿sí?, en el espacio a través de, por ejemplo, esto sería como un mapa de intensidad, es un mapeo de rayos X, ¿sí?, de elementos, donde tengo distintas intensidades elementales superpuestas. Fíjense que en este caso, este sería, bueno, lo que está en naranja parece como silicio, potasio rosado, bueno, y lo que estoy haciendo acá básicamente es, en cada punto de mi muestra recolecté un espectro, y para cada elemento entonces lo que hice fue determinar la intensidad y reconstruí todo este mapa elemental que me indica entonces cómo están distribuidos los elementos en la muestra, ¿sí? Todo esto lo podemos hacer a través de DS. Y hasta ahora lo podemos ver, más que nada, con un enfoque cualitativo en esto que está acá, y de hecho es como más se suele utilizar, ¿sí? Porque después vamos a ver por qué, digamos, a la hora de hacer un análisis cuantitativo requiere un tratamiento mucho más riguroso.
Entonces, podemos hacerlo, pero ahí tenemos que corregir las intensidades. Obviamente que si yo veo esto no significa que tengo más silicio que aluminio ni nada por el estilo. Las intensidades ¿sí? van a depender de la eficiencia de detección, de efectos de matriz de la muestra, también del rendimiento de fluorescencia, de la absorción, ¿sí? de la fluorescencia de rayos X. Y a su vez, esto que es muy importante también, es muy diferente el tratamiento a cuando estamos considerando una muestra como en el SEM, que es una muestra opaca, y es diferente, digamos, cuando consideramos una muestra delgada, que es lo que tenemos en el TEM, ¿sí? Bueno, entonces, acá, digamos, de nuevo para repasar, cuando el haz de electrones alcanza la muestra, ¿sí? Se generan distintos tipos de señales, ¿sí? Electrones secundarios, retrodispersados, y también rayos X característicos, ¿sí? De nuevo, porque decíamos que la resolución es del orden de 1 micrómetro cúbico, era lo que habíamos visto en su momento cuando definimos lo que era el volumen de interacción, ¿sí? Entonces, ¿qué tipos de rayos X se generan? Por un lado, o mejor dicho, ¿qué tipo de emisiones tenemos en la muestra? Por un lado tenemos un espectro continuo, o sea que básicamente, de nuevo, esto siempre, digamos, lo que tenemos acá es en los eventos de dispersión inelástica, ¿sí? Lo que termina pasando, bueno, que tenemos esta interacción entre los electrones de las incidentes y los átomos de la muestra, los electrones van perdiendo energía, que en definitiva, como estos son al azar, digamos, puede perder cualquier energía que arranque desde la máxima, que tiene que ver con la energía de las incidentes, que va a llevarme a la menor longitud de onda que termine midiendo para la radiación X generada, ¿sí? O sea que en realidad, yo acá de hecho lo que puedo ver es que a medida que aumenta ¿sí? la energía de las incidentes, lo que termina pasando es que tengo una contribución del espectro continuo mucho mayor. Y el espectro continuo, básicamente, esto es un espectro de S común, ¿no? Entonces tengo toda esta contribución, que es el fondo, o el espectro continuo, el bremsstrahlung, y después los picos característicos, ¿sí? Que después vamos a ver cómo se originan esos picos. Donde digamos, esta menor longitud de onda, que es la que se origina con los rayos X más energéticos, sería la que tenemos en este eje de acá. Que en este caso, bueno, sería directamente es un espectro continuo para tungsteno, cuando utilizamos distintas energías de las incidentes, ¿sí? O sea que siempre vamos a tener este espectro continuo. Si nosotros también queremos cuantificar este espectro, es importante ver cómo podemos remover esa contribución. Bueno, y tenemos después lo que más utilizamos para lo que termina justificando el uso de esta técnica como medida como análisis elemental, perdón, que es el espectro característico. Entonces, ¿cómo se originan estos rayos X característicos? Básicamente, de nuevo, ¿no? Tenemos los eventos de dispersión inelástica, ¿se acuerdan que estos de hecho generaban también electrones secundarios? Bueno, en este caso tenemos eventos de dispersión inelástica y los electrones de las que tienen una energía inicial de 0, lo que hacen bueno, es ionizar parte de los átomos de la muestra, y arranco electrones de capas internas, ¿está bien? Donde las capas, bueno, acá de hecho hay toda una terminología para las líneas de emisión, pero bueno, es la capa K, L o M, siempre, bueno, que con cada uno de su energía de ligadura, ¿no? O sea, arranco electrones de capas internas. Lo que, al arrancar un electrón de la capa interna, se forma un hueco, de modo que me queda el átomo en un estado con un exceso de energía, un átomo ionizado, y entonces seguido por un proceso de relajación. Entonces un electrón de una capa superior lo que hace básicamente es ocupar ese hueco, así que se generó, y al ocupar ese hueco de una capa superior a la interna de donde había arrancado el electrón, se libera energía y puede seguir dos caminos. Por un lado,
puede emitir un electrón Y, ¿está bien? Que también ahí termina generando dos huecos y otra ionización, o la otra forma de relajar es a través de la generación de un fotón. ¿Sí? Ahí tenemos, ese fotón va a tener una energía que va a depender, digamos, de la energía de la capa interna de la cual yo arranqué el electrón, ¿sí? Y la energía de la capa más externa de la cual provino el otro electrón cuando ocupó el hueco, ¿sí? O sea, va a ser una diferencia entre niveles de energía. Digamos, esquemáticamente lo vemos así, o sea, acá muy sencillo, digamos. Siempre, digamos, acá el electrón de las incidentes lo que hace entonces es ionizar el átomo, ¿sí? Se me genera un hueco que luego es llenado por un electrón de una capa más externa, y entonces, o bien se emite un electrón Y o se emite un fotón. Y este fotón va a tener una energía característica que entonces está dada por diferencias de niveles de energía. Y eso es lo que, en definitiva, estas diferencias de nivel de energía, como ustedes saben, depende de cada átomo, entonces va a ser una emisión característica. ¿Está bien? Entonces la podemos usar como una espectroscopía. Acá también, digamos, lo que podemos ver es como, de nuevo, ¿no? Los mecanismos de relajación, ya sea, tanto sea para la emisión de un electrón Y o para la emisión de un fotón, en principio son igualmente probables. ¿Está bien? O sea, siempre que, digamos, que yo tenga mi haz primario, arranque en este caso un electrón de la capa K, ¿sí? Luego se ese hueco termina siendo llenado por uno de la capa L, bueno, y luego o se emite un rayo se emite un fotón o un electrón Y. Y en definitiva, estos dos procesos compiten y son igualmente probables. ¿Está bien? Y de nuevo, a mí lo que me interesa, sobre todo para la espectroscopía de rayos X y percibir energía, me interesa obviamente enfocarme en este proceso, ¿sí? en este mecanismo de relajación. Entonces, son igualmente probables, y cómo medimos la probabilidad de ocurrencia, digamos, de la emisión de los fotones, básicamente a través de lo que es el rendimiento de fluorescencia. ¿Está bien? O sea que es el número de fotones, en este caso lo estoy considerando para la capa K, ¿sí? Va a depender de cada una de esas capas que considere. De todas formas siempre va a tener esta forma, ¿no? Y el rendimiento entonces es el número de fotones característicos sobre el número de vacancias primarias, ¿no? O sea, las vacancias primarias sería lo que se generó primero con la ionización, ¿sí? Entonces, y lo que vemos es que este rendimiento de fluorescencia, ¿sí? Que compite con el rendimiento Y, ¿sí? Está bien, este es el rendimiento de fluorescencia y este es el rendimiento Y, el rendimiento de fluorescencia aumenta a medida que haya aumento del número atómico. Y de nuevo, entonces me está diciendo que va a ser mucho más probable este mecanismo que este a medida que yo aumente el número atómico. Con lo cual eso se va a ver reflejado también en la intensidad del pico. ¿Por qué hablamos todo esto? Porque básicamente lo que estamos tratando de desglosar acá, entonces, todo ese espectro que podemos adquirir en un microscopio, digamos, cómo puedo relacionar las intensidades de los picos con la cantidad del elemento que tenga presente. Bueno, lo que sé es que, como les había dicho yo cuando hacíamos análisis cuantitativo, básicamente entonces la intensidad es función también del rendimiento de fluorescencia. ¿Y dónde va a ser mayor ese rendimiento de fluorescencia? Cuando tenga elementos, cuando mi muestra esté formada por elementos con mayor número atómico. ¿Sí? Entonces, eso también va a hacer que yo tenga que corregir un poco, mejor dicho, la intensidad a la hora después de hacer un análisis cuantitativo. Bueno, no me voy a meter con esto, pero simplemente se los dejo para que lo vean, ¿no? Esto básicamente son las nomenclaturas de líneas de emisión principales, para que después se familiaricen a la hora, digamos, de ver los espectros. Generalmente me van a aparecer las líneas, la K alfa, ¿sí?
la 2 y la 1 generalmente aparecen juntas, o sea, generalmente no tengo resolución suficiente para poder separarlas, ¿sí? Después la caveta, ¿sí? Que depende también, digamos, el elemento, la puede llegar a ver o no. Tengo toda digamos, la familia de la serie K, la serie L, la serie M, ¿está bien? De nuevo, son todas transiciones electrónicas y con energía característica, obviamente. Esto, digamos, lo pueden encontrar, digamos, acá les dejé un vínculo para que puedan acceder a los datos de rayas X, o sea, tablas de rayas X donde pueden ver las energías, ¿sí? Para cada una de las líneas, ¿está bien? Y a su vez, también en esta misma tablita pueden ver, digamos, las intensidades relativas de las líneas, ¿está bien? O sea que esta va a ser las K alfa más intensas que la K beta, ¿sí? Entonces, ustedes, digamos, a la hora de mirar un espectro, lo que pueden hacer es ir a las tablas, ver, digamos, esa energía a qué elemento corresponde, ¿está bien? Y lo que suele pasar es que, bueno, depende del elemento que tenga mi muestra, me va a aparecer más de una línea, o sea, me puede hacer la línea, la serie K, la serie L, la serie M, ¿está bien? Todo depende de la energía. Bien, otro efecto que tenemos que tener en cuenta a la hora de considerar las intensidades de las líneas de emisión en un espectro es que los rayos X que se generan también interactúan con mi muestra, ¿sí? Y pueden ser absorbidos. Entonces, lo que termina pasando es que tengo un efecto de absorción. Esto, acá básicamente lo que vemos es cómo, digamos, la intensidad transmitida, o sea, lo que llega a la superficie es atenuado, ¿sí? Por mi muestra. Acá, bueno, este que está acá es el coeficiente de absorción másico, pero básicamente entonces la intensidad detectada va a estar atenuada debido a un efecto de absorción, ¿está bien? Que también tengo que tener en cuenta a la hora entonces de cuantificar mi espectro. Y también tenemos que tener en cuenta la fluorescencia, ¿sí? O sea que básicamente es el realce de la intensidad de una línea generada, bueno, de rayos X generada por los electrones. O sea, en este caso, por ejemplo, concreto, ¿no? Digamos, esto se debe también, o sea, a la absorción de rayos X, y lo que termina pasando, por ejemplo, una muestra que yo tengo hierro y níquel, ¿sí? Esto, digamos, está exagerado, ¿no? El continuo acá es algo más esquemático, pero tengo una muestra con hierro y níquel, y lo que puede pasar es que los rayos X generados, y los rayos X del generado tienen suficiente energía para excitar al hierro. Como consecuencia, lo que termina pasando es que entonces la señal del hierro se ve aumentada debido a la fluorescencia del níquel, mientras que la del níquel se ve disminuida porque los fotones del níquel son absorbidos por el hierro. ¿Está bien? O sea que en definitiva, esto también va a influir en las intensidades relativas. Y esto pasa siempre, digamos, en algunos casos concretos, como por ejemplo en el caso del hierro y níquel, donde, digamos, yo tengo los fotones del níquel tienen energía suficiente para excitarlo, ¿sí? a los de hierro. Entonces, el efecto de fluorescencia también lo tengo que tener en cuenta a la hora de evaluar la intensidad de los picos del espectro DDS. Bien. De nuevo, volvemos acá a esta muestra que es una muestra de minerales, ¿sí? Una muestra de un mineral, y acá, digamos, los análisis se pueden hacer de manera puntual, o sea que yo simplemente puedo colocar el haz sobre la muestra, considerando que no es exactamente un punto, sino que tengo un tamaño de sonda, y que eso impacta en todo un volumen, ¿sí? Pero lo puedo hacer de esa forma, o si no, como está hecho acá, digamos directamente, que todo este espectro corresponde a las de electrones siendo escaneados sobre esta área de la muestra, ¿sí? Eso no necesariamente está bien a veces, porque de hecho, lo que tengo que tener en cuenta también es que la muestra que analice, o la región de la muestra que analice, tiene que ser homogénea. O sea, si yo quiero cuantificar este espectro de acá,
una de las condiciones, uno de los requisitos esenciales es que la muestra sea homogénea. ¿Está bien? Obviamente si yo miro todo esto, esto claramente no es homogéneo, pero esto es una fase, probablemente sea como un feldespato, o sea, algún aluminosilicato, que es homogéneo, ¿sí? Entonces, en ese caso sí puedo proceder a cuantificar porque estoy hablando de algo que es homogéneo. A su vez, algo que no dije, pero aunque uno de los requisitos que son muy importantes a la hora de hacer análisis químico, ya sea semi-cuantitativo o cuantitativo, es que la muestra sea plana, ¿sí? Por eso generalmente lo que se hace es que la muestra se la pule. Yo entiendo que usted trabaja con nanopartículas, eso no es posible, pero si la muestra tiene efectos de topografía, lo que termina pasando también es que eso me afecta los procesos de emisión, y las intensidades relativas también no son, digamos, afecta las intensidades relativas, con lo cual también termina afectando básicamente la forma de tratarlo a la hora de cuantificar. Entonces lo que siempre tenemos que hacer es, bueno, la muestra tiene que ser una región homogénea y plana, y preferentemente conductora, ¿sí? Acá, de hecho, bueno, simplemente lo que les muestro acá es una región aumentada, ¿sí? De esta parte del espectro, donde se puede ver, digamos, estas líneas que vimos anteriormente, digamos, cuando vimos algo de la nomenclatura de las líneas de emisión, ¿sí? la K alfa, la 1 y la 2 aparecen juntas, o sea, directamente no las puedo resolver. Esta sería la K beta, que de nuevo, si ustedes van a una tabla, van a ver la intensidad, las intensidades relativas entre la K alfa y la K beta, que en el caso del aluminio, digamos, ni siquiera se genera un nombre ni nada por el estilo, y también, por ejemplo, para el caso del silicio, K alfa 1 y 2 aparecen juntas, y la K beta debería aparecer acá con muy baja intensidad, ¿sí? Entonces la forma de identificar los elementos básicamente es entonces a partir de estas líneas, ¿sí? Entonces uno de esa forma ya rápidamente puede hacer un análisis e identificar los elementos que tienen presentes en su muestra. Bien. También, de nuevo, volvemos a repetir. Entonces la energía del pico está definida para cada elemento, si es característica de cada elemento, y de la transición involucrada de ese elemento. Y la intensidad del pico, ¿sí? Ya vimos de todos los factores que influyen sobre la intensidad del pico, y depende de la probabilidad de que se produzca una vacancia. ¿Está bien? La probabilidad de la transición electrónica, la probabilidad de rayos X, y de la concentración también, claramente. Entonces, ¿cómo evaluamos la probabilidad de producir una vacancia? A través de la sección eficaz de ionización. ¿Está bien? En este caso podemos ver, digamos, cómo varía la sección eficaz de ionización en función de la energía para 3 elementos. ¿Sí? O sea, esto significa que, digamos, si yo bombardeo mi muestra con una misma energía, por ejemplo, puede ser 20 kiloelectronvolts, y mi muestra está formada por níquel, hierro y cromo, en iguales cantidades, imaginemos, lo que va a terminar, no es que vamos a ver 3 picos de igual intensidad, porque en realidad lo que termina pasando es, de acuerdo a lo que yo veo, que hasta sección eficaz de ionización, es que se van a producir un mayor número de vacancias para el caso del cromo que el hierro y el níquel, con lo cual se va a traducir en un pico más intenso para cromo, hierro y níquel, ¿sí? Bien. Y algo importante a la hora, digamos, de que ustedes tengan que analizar sus muestras es con qué voltaje de aceleración la medimos, ¿no? La muestra. Una cosa, digamos, en un microscopio electrónico, cuando uno quiere, una barrida, ¿no? Quiere obtener imágenes de mejor resolución, generalmente trabajan, como estuvimos hablando recién, en el rango de tensiones, de bajas tensiones de aceleración, ¿no? Pero, ¿qué termina pasando? Si yo quiero a su vez hacer EDS, en realidad, con bajas tensiones de aceleración,
dependiendo de los elementos que tenga mi muestra, voy a poder o no excitar a los elementos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? O sea, si volvemos a la tabla esta que tenemos acá, esto es una parte de estas tablas a las que pueden acceder. O sea que si mi muestra está compuesta, por ejemplo, por potasio, y yo quiero excitar, ¿sí?, la serie K del potasio, lo que tengo que hacer entonces es trabajar con una tensión de aceleración que esté por encima, ¿sí?, o sea, una energía, perdón, por encima de 3,5, ¿sí? Entonces, bueno, esto está en electronvolts, pero bueno, sería 3.500 electronvolts o 3,5 kilovolts, kiloelectronvolt. Entonces, tendría que trabajar con un voltaje que exceda, ¿sí?, ese valor para poder entonces excitar estas líneas de potasio, ¿sí?, y poderlos verlo en un espectro. Entonces, ¿qué voltaje elegimos? Por un lado, lo que podemos ver es que, que la intensidad de los picos característicos aumenta en la medida que la energía de las incidente, y esto es sobre la energía, digamos, crítica para ionizar la capa, ¿sí?, que en ese caso que vimos recién creo que era 3,5, cuanto mayor es esto, ¿sí?, o sea, cuanto más mi energía de las incidentes excede esa energía crítica, mayor va a ser la intensidad de los picos característicos de rayos X, ¿sí? Con lo cual, en definitiva, eso se traduce en que voy a tener más cuentas en mi espectro, una mejor señal de rayos X, una señal mejor de rayos X. Pero, ¿qué pasa? Como vimos antes, el rango de rayos X aumenta también al aumentar este valor. O sea, cuanto yo más aumento la energía de las incidentes, lo que termina pasando es que se degrada la resolución espacial, ¿sí?, como por lo que vimos del volumen de interacción. Entonces siempre llegamos a una relación de compromiso entre estos dos efectos, ¿sí?, que van para, o sea, porque no quiero perder tanta resolución espacial, o sea, quiero que venga más que nada, que no penetre tanto, sino que venga un poco más de la superficie, y también un espectro que no tenga tanto ruido. Entonces, generalmente lo que usamos son energías sobre voltajes, o sea, quiere decir que esta relación, que esto lo llamamos sobrevoltaje, sea del orden de 2 o 2,5. ¿Sí? Respecto a que esto sería la máxima energía, o sea, entre los elementos que componen mi muestra. ¿Está bien? Eso quiere decir. Bueno. No vamos a detenernos mucho en, o sea, me interesaba sobre todo que vieran que un espectro no era tan directo en el sentido de que cuando ustedes obtienen un espectro, no pueden directamente sacar información cuantitativa, sino se hace a través de estándares, o por lo menos involucrando todos los factores que vimos que afectan la intensidad del pico. ¿Sí? Hay algunos modelos que, bueno, de hecho, que tienen en cuenta, si ustedes ven la corrección por SAF, sería, ¿no?, que tiene en cuenta el número atómico, la absorción y la fluorescencia, pueden llegar a obtener ¿sí?, resultados semi-cuantitativos, y bueno, y con cuantitativos utilizando estándares también, ¿no? No nos vamos a detener en eso, porque se extiende demasiado ya esto si no, pero lo que me interesa, sobre todo, más que nada porque entiendo que ustedes trabajan con nanopartículas, es que a su vez es un desafío adicional trabajar con nanopartículas, y si ustedes quisieran obtener datos cuantitativos, la verdad es que, digamos, tienen que pensar muy bien su sistema a la hora de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque en la nanopartícula, de hecho, hoy de hecho les dije, uno de los requisitos para poder llevar adelante este análisis de manera confiable es que la muestra sea plana. Bueno, con la nanopartícula eso no pasa. En este caso, bueno, estoy hablando de algo que, una micropartícula, ¿no?, del orden del micrón, ¿sí? Acá entonces tengo efectos de tamaño y forma de la partícula que
me termina afectando las interacciones electrónicas, ¿sí? Y en realidad, a la hora de hacer un análisis cuantitativo, es un poquito más desafiante. Entonces, acá de hecho esto es una partícula de aluminio, medía diferentes, no medía, perdón, donde veo las trayectorias de los electrones, ¿sí? Hecho por Monte Carlo, para diferentes energías. En este caso estamos considerando una sonda de electrones de 50 nanómetros, y vemos entonces cómo son las trayectorias de los electrones, cuando estamos con una energía de enlace incidente de 5 kiloelectronvoltios. Obviamente, digamos, casi que en estas condiciones puedo considerar que tengo un material opaco, o sea que digamos, todas las trayectorias mueren en la nanopartícula, ¿sí? Que es lo que dijimos hoy, básicamente, que el rango de Bethe en este caso es menor al tamaño de la partícula. Y en este caso, ya directamente, los volúmenes de interacción, a medida que yo aumento la energía del enlace incidente, lo que termina pasando es que se hacen cada vez más grandes y comparables al tamaño de la partícula. Al punto incluso, en que estas ya son, digamos, que salen de la partícula, y esto que está en rojo serían las que terminan llegando al sustrato. O sea que, en definitiva, a su vez, en mi espectro no solo van a aparecer las partículas, sino también el sustrato en el cual soporté las partículas. ¿Está bien? Entonces, para hacer un análisis de DS con nanopartículas, muchas veces o uno utiliza un sustrato que no le interfiera, que generalmente suele ser carbono, ¿sí? Algún sustrato o cinta de carbono o alguna monedita de carbono, bueno, depende igualmente qué tipo de muestra tengan ustedes, pero la idea es minimizar incluso los efectos del sustrato, e incluso también va a depender mucho de dónde incidamos el haz de electrones. Todo esto es para obtener información de tipo cuantitativo. Para hacer análisis cualitativo, la verdad que EDS es muy útil. Lo que, digamos, sí tienen que tener en cuenta es que nunca crean completamente a lo que sale directamente del espectro, digamos, de esas cuantificaciones. Cualquier programa de, digamos, de colección de espectros, digamos, tiene una forma de, digamos, de cuantificarlo, que tiene en cuenta las correcciones, pero esas correcciones, que incluso las que yo le hablé hoy de SAF, es para una muestra que es homogénea, que cumple los requisitos que ya mencionamos, y si tenemos otro tipo de muestra, hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Bien, esto por ejemplo son unas partículas, de nuevo son de dióxido de silicio, unas que ya les había mostrado anteriormente, donde acá por ejemplo, ¿no? Bueno, la utilidad era ver si realmente estaban funcionalizadas las nanopartículas con algo que tiene nitrógeno, entonces la idea era, bueno, ver si tienen nitrógeno, ¿sí? Entonces simplemente podemos hacer un análisis puntual e identificarlo eso, e incluso, fíjense, digamos, como en realidad yo quiero ver la línea de nitrógeno, si vamos a las tablas aparece muy baja energía, de hecho utilizando una energía de 5 kiloelectronvoltios, ya directamente lo detecto, no tengo que irme a mayores energías, de hecho mejor no hacerlo, e incluso probablemente, digamos, esto si yo lo hiciera en un TEM, hasta tal vez no vería la señal del nitrógeno. ¿Sí? O sea que acá puedo de hecho trabajar a menor energía y por lo menos saber si está correctamente funcionalizada o no la partícula. ¿Está bien? Bueno, y ya para ir terminando, o sea, en realidad hasta acá más o menos vimos cómo usar la EDS más que nada con fines cualitativos en el microscopio electrónico de barrido. Si nosotros comparamos esto, que es lo que tenemos, el escenario que tenemos en un microscopio electrónico de barrido, con el escenario que tenemos en un microscopio electrónico de transmisión, el volumen excitado en este caso, de nuevo, dijimos que es del orden de 1 micrómetro cúbico, ¿sí? Bueno, en este caso estamos hablando de 100 nanómetros de las incidentes, me interesa, lo que me interesa más que nada que la resolución va a estar dada por esto. Si vamos a un microscopio electrónico de transmisión, que acá de hecho, bueno, estamos con las convergentes, algo parecido a lo que venía pasando en un STEM, la resolución, de hecho, es mucho mejor, claramente, ¿sí? O sea que en este caso podemos tener una resolución espacial mucho mayor en este caso que en lo que tenemos en el microscopio electrónico de barrido.
Sin embargo, lo que tener en cuenta es que la sensibilidad analítica es mucho menor acá que acá, ¿sí? Acá estamos analizando un conjunto mucho más grande, ¿sí?, de mi muestra, y en este caso no me pasa eso. De hecho, el volumen excitado, fíjense que de hecho lo llevamos acá cuando tenemos una fuente de emisión de campo a 10 a la menos 8 micrómetros cúbicos. ¿Cómo se compensa eso? Bueno, mejorando la forma haciendo más eficiente la detección, ¿sí? O a través de mayor corriente, ¿sí? Pero en ese espacio, de modo de no disminuir la resolución espacial. Esto, por ejemplo, esto es una muestra también de roca analizada por CEM, de DS, ¿no? Donde con distintos colores se ven distintas fases. Básicamente está asociado a distintos elementos, en realidad son mineralogías, pero no importa, vamos a considerar lo que son elementos. Esto, bueno, acá simplemente estoy considerando, digamos, bueno, sí, fíjense que si yo me voy a una región bastante reducida, de nuevo, estamos hablando que la resolución es del orden del micrómetro cúbico. Acá directamente ya empiezo a perder muchísima resolución espacial. Una muestra similar, observada en un TEM, ¿sí?, donde todavía puedo, se nota que claramente tengo mejor resolución, que sería lo mismo que si consideramos, o sea, de hecho acá no estamos yendo a la mejor resolución que podemos obtener en un TEM, para nada, pero sería algo similar a lo que vemos acá en un SEM, ¿sí? O sea que claramente ganamos resolución espacial, pero algo a tener en cuenta es que perdemos sensibilidad analítica también, ¿sí? O sea que a veces conviene, hay cosas que conviene analizarlas en un SEM, y bueno, y depende, digamos, con qué resolución espacial queremos trabajar, podemos ir a un TEM. Por ejemplo, este tipo de muestra, que es una perovskita, digamos, donde podemos ver claramente, sufrió un proceso de exsolución, donde podemos ver entonces dónde aparecen los distintos elementos, digamos, con una buena resolución, que esto sería imposible hacerlo en un SEM. Y estos son mapeos elementales, esta sería una imagen, ahora Gabriel les va a mostrar igual un poquito más de esto, así que por lo menos le va a explicar qué es esto. Que podemos ver entonces, digamos, a qué corresponde cada una de esas partículas segregadas. Y también, digamos, algo que suele ser bastante útil para el análisis de nanopartículas es también, digamos, cuando generalmente uno trabaja con nanopartículas bimetálicas o quiere ver si son aleación o no, bueno, rápidamente a través de un mapeo químico que puede ser muy rápido, uno puede identificar, digamos, si tiene, cómo están distribuidos los elementos, si están formando parte de la misma partícula o no. Por ejemplo, estas que serían nanopartículas de hierro y plata, creo que son hechas para ablación láser, y en este caso, bueno, claramente, digamos, quedaron bien separaditas. Acá se pueden tomar o bien espectros puntuales y se ve claramente, si no, tal vez de un mapeo. En nuestro caso, la eficiencia de colección es bastante buena, por eso damos un mapeo relativamente rápido en un TEM. ¿Sí? O sea, de nuevo, acá simplemente para que les queden claro, digamos que acá simplemente está superpuesta la señal de plata y hierro, pero en realidad eso corresponde a múltiples espectros adquiridos en toda esta región, ¿no?, que es lo que se puede ver acá. Bueno, y creo que con esto podemos dar por finalizada la parte de ese, que fue bastante rápida. No sé si hay preguntas o... Alejandra, Sí, cuando decís que se pierde sensibilidad analítica, ¿te referías a que no es representativo de la muestra? claro, exacto, sí, Pero para ver no es que sea variaciones. malo el análisis, No, ni... no, 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 no. Que básicamente estás analizando mucho menos muestra, ¿no? Es eso nada más. O sea algo que, local, va. sí, sí, es eso. No, no es malo, sí lo que creo que es importante saber que, bueno, que son diferentes tratamientos, ¿no? Para analizar, o sea, hacer análisis cuantitativo
por ese, en el TEM tampoco es sencillo, hasta creo que es más sencillo en el SEM que en el TEM. No sé vos, Gabriel, si opinás lo mismo, pero... Sí, me parece que sí. Sí, así que... No, básicamente, o sea, lo bueno, que probablemente, no sé si hoy vos lo vas a mostrar o no me acuerdo, pero bueno, las resoluciones alcanzables